La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Fondo de Cultura Económica les dan la más cordial bienvenida a la 6ª edición de Café Jurídico, con el tema La seguridad pública en México, contando con la presencia del doctor Dante Jaime Aro Reyes, fiscal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Del doctor José de Jesús Naveja Macías, fiscal del Centro Latinoamericano de Teoría Jurídica, del maestro Francisco José Avelar Ramírez, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada, del maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y del maestro Martín Jiménez Alatorre, presidente de la Academia de Derecho Penal del Posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Sin más, tomemos asiento, por favor. Es de interés general que nos concierne este tema que nos reúne a la seguridad pública en México. Y qué mejor que contar con 5 expertos en diferentes ámbitos de la materia que nos pueden explicar este tema, que no va de ninguna forma desentonado con lo que es la impartición de la justicia, con lo que es comprender a los agentes policíacos, con lo que es la promulgación reciente de una ley que no estamos seguros si existe o no el término seguridad interior, de una forma en la que podamos explicarlo de una manera doctrinaria, y también para ver de una forma extrajudicial lo que es también el mecanismo de la justicia alternativa, por supuesto de los derechos humanos, del derecho internacional, desde el punto de vista que ha sido controversial el poco rendimiento que ha tenido el nuevo sistema penal acusatorio en nuestro país, y por supuesto que recientemente se ha gestado desde la Unión de Empresas de Seguridad Privada cómo es que se percibe la seguridad en general. Entonces, sin más, cedo el uso de la voz en primer término como introducción, en la cual cada uno de nuestros ponentes contará con 6 minutos. Sin más, antes de cederle el uso de la palabra al doctor Dante Aro, por favor, haremos mención a su síntesis curricular. Muy buenas tardes a todos. A continuación me daré la tarea de presentar el currículum del maestro Dante Jaime Aro Reyes, quien es abogado egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad de Guadalajara, es doctorado en Derecho por la Facultad de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Cuenta con maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública, maestría en Instituciones de Seguridad. Actualmente, fiscal de Derechos Humanos y encargado de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Maestro, muchísimas gracias. Hecho. Doctor, adelante, por favor. Bueno, un privilegio, antes que nada, el tener la oportunidad de estar frente a todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación en esta charla café. Desde luego un privilegio, el agradecimiento a Rodolfo por organizar este tipo de trabajo con todo su equipo de organizadores de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero destacar que para mí es totalmente un privilegio poder compartir con mis compañeros panelistas, a quien conozco, doctores, muchas gracias por la oportunidad, maestro, presidente, estimado amigo, director del Instituto de Justicia Alternativa, don Pedro Carvajal, muchas gracias por la oportunidad de poder coincidir en esta charla. Veo muchas caras conocidas. Desde luego que un evento como este y hablar sobre un tema que en un principio me habían puesto, y hay que decirlo, sobre ley de seguridad interior, y que después me lo cambiaron, no tengo ningún problema, porque a final de cuentas nosotros en este ámbito de la seguridad pública en México hemos estado
quiero al final de cuentas decirles en una parte que es la parte académica, la parte de investigación, la parte de la docencia. Un servidor con 25 años ya en la Universidad de Guadalajara. Actualmente, bueno, tengo pues un suplente, mando mis informes por estar de tiempo completo en un cargo. Antes de ello estuve en el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana, un órgano ciudadano, y entonces pude ver la academia, la investigación, la teoría, después en las ONGs, la parte que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, los líderes de colonia, la parte ciudadana, la parte que tiene que ver con pues una situación muy importante de lo que está sintiendo la ciudadanía, y después se nos hace el honor también para un servidor de estar actualmente en la función pública. Con esto cubrimos la parte que tiene que ver como un triángulo que se le llama en la parte del conocimiento, que puede ver las diferentes visiones de un fenómeno. Un fenómeno, una realidad que a lo mejor ustedes en esta botella de agua la están viendo de una manera y tienen una verdad, y nosotros estamos viéndola desde otro punto de vista y tenemos también una verdad. Esto es prácticamente lo que se debe de trabajar en torno a la seguridad pública. Se tiene que primeramente visualizar desde una situación multidimensional y multidisciplinaria, poder entender. No es, y esta es la primera premisa, un problema de policías y ladrones, es decir, de delincuentes contra la parte de policías. Es una situación que va más allá, y de entrada, a final de cuentas, estaré poniendo puntos de partida para poder entablar la parte de discusión. Los fenómenos, las realidades de lo que hoy vemos en nuestra República Mexicana, en nuestra situación, tienen que abordarse de manera multidisciplinaria, con una dimensión jurídica, social, económica, política, antropológica, cultural, etcétera, etcétera, para poder entender y dar de manera muy clara, tener un panorama, un diagnóstico y poder entender qué es y a dónde vamos en la parte de solucionar diferentes realidades con esta problemática. Desde luego que hay una complejidad en relación con otras latitudes por nuestro sistema jurídico. Tenemos un sistema jurídico, para los que no son abogados, que es un sistema jurídico federal, donde convergen también 3 niveles de gobierno, la parte del federal, estadual y la parte del municipal, que complica la parte de qué hace cada uno. El artículo 21 constitucional, nuestra Constitución Política, establece que es una facultad concurrente y que tienen competencias todos. Esto, a final de cuentas, abre las posibilidades a que le toca a uno, que le toca a otro, y si no hace bien su uno, hace bien lo otro, y entonces hay, a final de cuentas, esa situación que viene a aumentar su complejidad. Está el ente que nosotros tenemos, que es un ente estadual, marcado en el artículo 73 constitucional, y en la parte del artículo 115, por antonomasia, quien regula las actividades del ayuntamiento del municipio, que también tiene facultades. Entonces, esto, al final de cuentas, va muy ligado a las diferentes problemáticas que estamos viendo, los efectos, las diferentes situaciones de resultados, las diferentes circunstancias que estamos viendo, pero, a final de cuentas, tenemos que entender qué ha llevado a ello, y tendremos que irnos de entrada, es otra segunda premisa, de entender la parte de una falta de prevención social, una falta de prevención integral, en donde es ir directamente hacia las causas, y estas causas están ligadas a situaciones principalmente de falta de oportunidades, falta de empleo, falta de espacios, falta de desigualdades, y principalmente la parte cultural, antropológica, y me refiero a la parte educativa, en donde empecemos, a final de cuentas, a afinar, a profundizar con políticas públicas de largo alcance, de mediano alcance y de acción inmediata. En esa parte vamos a empezar a entender que lo que es la seguridad pública, para terminar, no es otra cosa que el decir y estar ausente de todo daño, riesgo, peligro, como dice la voz latina, securitas, que sea ausente, la parte
de cualquier daño, riesgo, peligro en una parte que tiene que ver con la afectación de una colectividad, de un público. Esto es mi primera intervención y bueno, a final de cuentas estaremos continuando con esta serie de ideas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y acto seguido se debe el uso de la palabra al maestro Martín Jiménez Alatorres, no sin antes mencionar su síntesis curricular. Un placer poder dar breve síntesis al currículum del maestro Martín Jiménez Alatorre. El maestro Martín Jiménez Alatorre cuenta con estudios realizados, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestría en Derecho Penal por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Maestro catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, maestro es presidente en la Academia de Derecho Penal. Dentro de su desarrollo profesional se desarrolló en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, como agente del Ministerio Público, subdelegado regional, director general de Control de Procesos. También el maestro cuenta con publicaciones como 4 artículos sobre criminalidad en la revista Sincronía, un capítulo en el libro titulado y coordinador Los Primas Rotos, y finalmente un capítulo del dolor y el abandono en la infancia negada. Maestro, muchas gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio y gracias a ustedes por venir y tratar de intercambiar ideas, ¿no? El asunto de la seguridad pública, hace tiempo por ahí revisé un trabajo y decía que es la percepción que tenemos de que no vamos a ser víctimas de los delitos. Cuando planteamos este asunto de esta percepción de que vamos a ser o no víctimas de un delito, podemos tener un estado muy violento, una sociedad muy violenta, pero nos sentimos seguros por alguna situación. Cuando la sociedad se siente segura y dice a mí no me va a pasar nada, entonces hay seguridad pública. Pero aunque no esté pasando nada, si nos sentimos inseguros, esa percepción de inseguridad está generando una cuestión de inseguridad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en México? ¿Qué es lo que está pasando ahora en México con esta percepción acerca de si podemos o no ser víctimas de los delitos? Quiero poner algunos puntos sobre la I en algunos casos así como de la vida cotidiana. Hace como un mes y medio le roban a una persona que conozco en su casa, se meten en la noche, destrozan una puerta, buscan y se llevan algunas cosas de valor y se llevan mucho tequila que tenían. Dije, órale, y se aventaron por ahí sus tequilitas mientras robaban. Al día siguiente llegó el cerrajero y platicando con el cerrajero me decía que entre un espacio más o menos de Jesús García a Hidalgo, de Federalismo a Munguía, había hecho como 10 servicios por calle en el lapso de 3 meses. Del mismo tipo, con el mismo modus operandi de meterse en la noche, destrozar la puerta, entrar, robar lo que hay, y eso es lo que estaba pasando. Si revisamos aquí, saqué cuentas, eran 150 robos en 3 meses, 50 al mes, estaban robando 2 casas diarias más o menos. Esto que es lo que se tiene en la zona esta, por decirlo de una parte. Es una percepción de inseguridad muy generalizada. Y empezamos a ver entonces en esta parte el asunto. Y si estamos ahorita con el proceso electoral, aquí le echamos la culpa. Por una parte dicen es que la policía municipal no hace nada. Si su función es
prevenir la comisión del delito, entonces la policía municipal y los presidentes municipales y los directores de seguridad pública o los comisionados no están haciendo su trabajo. Y por el otro lado, los trabajadores de las policías preventivas señalan: nosotros detenemos a los delincuentes, los ponemos a disposición de la fiscalía y la fiscalía los suelta. Y entonces hay una percepción aquí muy importante que dice: es que en la fiscalía los soltamos porque no los vamos a consignar, o si los consignamos no vamos a pedir prisión preventiva, y como el sistema acusatorio nos señala que si no vas a solicitar una prisión preventiva, entonces tienes la posibilidad de soltarlos, y los estamos soltando para que se vayan a justicia alternativa. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos ahorita un proceso de transición de un sistema de justicia a otro. El hecho de aprobar una serie de leyes, 14 en el estado, de modificarlas y adecuarlas hacia el sistema acusatorio, eso no implicó el cambio cultural entre las relaciones sociales de la población. Y entra el Código Penal, el Código Nacional, y también el Código Penal, porque lo reformamos, entra en vigencia, y entonces en la Fiscalía están soltando una gran cantidad de personas como una política criminal para canalizarlo a justicia alternativa. ¿Qué tenemos con esto? La sociedad ya cambiamos. Ya modificamos nuestro comportamiento con la creación de la norma, con la creación del Código Nacional, con el establecer la justicia alternativa. Ya respetamos la convivencia y ya decimos: me chocó, no quiero nada, venga, repáreme el daño, me robó. Y el caso extremo en un municipio de aquí, en una riña, y la mata. Y dice el Ministerio Público: te suelto para que lleguen a un acuerdo reparatorio la siguiente semana. Un homicidio, y es un homicidio intencional, pero como lo atropelló, lo baja a nivel de homicidio imprudencial y dice: váyanse a justicia alternativa. Y ya me imaginaba yo que habían matado a mi mamá violentamente el lunes: oye, repárame el daño, no, págame, mi mamá vale como 400,000 pesos. Este asunto de la percepción de la seguridad pública, este asunto de la transición jurídica al sistema acusatorio y la cuestión de las relaciones sociales no cambian de la noche a la mañana, son de larga duración. Entonces las políticas criminales que se deben de implementar con todos los operadores del sistema, y ahorita lo considero dentro de la misma Fiscalía, deben de ir encaminadas a modificar la cultura interna de la forma de trabajo y de percibir los delitos, y de ir avanzando en esta transición y no entrar a rajatabla, porque si revisamos, los delitos están incrementándose en cantidad y en el uso de la violencia. Y a mi percepción, ese aumento en cantidad y en uso de la violencia es porque están soltando a su mayoría por política interna dentro de la Fiscalía. Creo que debe de modificarse. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Le cedo el uso de la palabra en este momento al maestro Francisco José Ramírez, presidente de la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada. Adelante, maestro. Buenas tardes. Efectivamente, cuando hablamos nosotros del tema de la seguridad o de la inseguridad, de acuerdo a las perspectivas que todos nosotros podemos tener, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque la evolución de nuestra sociedad nos ha puesto en el camino distintos retos que, si ustedes no tienen que irse a años atrás, a generaciones atrás, sino basta irnos 3, 4, 5 años, y la percepción de la seguridad, la percepción de esa inseguridad para algunos otros es muy diferente. Algunos especialistas en materia de seguridad, en específico gente certificadas por ASIS, que es la organización de seguridad internacional más influyente a nivel mundial,
han dictado los parámetros y los estándares conforme a los cuales se debe de determinar y atacar estos fenómenos. Ellos hablan, hay algo que nos llama mucho la atención, que le llaman el triángulo del robo, ¿sí?, como fenómeno, o del fraude, y que nos dice que tiene sus tres puntas, y dice que en uno está la necesidad de la persona que va a robar, en otro está la oportunidad de poder robar, pero el más delicado es la parte que llama la racionalización del delito. Y la racionalización del delito es lo que desafortunadamente dentro de nuestra cultura ha generado que mucha de la gente que está delinquiendo en las calles vea que el tener que robar sea primeramente un trabajo, ¿sí?, y ellos justifiquen que están robando, o en una teoría de le robo porque tiene mucho y es un poquito y no le hace falta. Cuando entramos a esa situación, estamos teniendo un verdadero problema cultural, porque efectivamente las personas, en vez de buscar una forma honrada, van encontrando la oportunidad. Y si lo aderezamos con la parte de que pueda existir facilidad institucional para que se pueda reincidir en los delitos sin mayores circunstancias, lo pongo entre comillas, pues va a ser más fácil y apropiado para que se pueda hacer un cultivo de delitos y que nos estén afectando. Si nosotros hablamos del tema de la seguridad desde el punto de vista de la seguridad privada, a mí me gustaría platicarles solamente unos temas. La seguridad privada es un sector que se ha desarrollado, pero que está prácticamente en pañales. ¿Por qué lo digo? Hay industrias, la agricultura, la pesca, que llevan siglos. La seguridad privada en nuestro país es un fenómeno nuevo, como un sector que se está empezando a dar y que se está empezando a convertir en una respuesta para nosotros los particulares que nos vemos imposibilitados de tener acceso a una seguridad pública otorgada por el Estado y tengamos que recurrir con costo, porque lleva un costo, para podernos sentir tranquilos. ¿A qué me refería yo con esto? El primer registro que existe en nuestro país de una empresa de seguridad es de 1983. 1983. En la década de los 80 comenzó a generar este proceso de creación de alternativas adicionales, porque el Estado no se daba abasto de poder generar tranquilidad y seguridad para muchas personas. En nuestro estado, el Consejo Estatal de Seguridad Pública fue creado y formado hasta 1998. Si nosotros nos ponemos a analizar los tiempos y las formas, insisto, somos un sector que está en pañales. Actualmente tenemos en la República más allá de 300,000 elementos de seguridad privada que están coadyuvando muchas de las cosas y de las actividades que se dan. Representamos prácticamente el 2% del PIB a nivel nacional, la operación que hacen las empresas de seguridad privada. Y les doy un dato bien curioso: de todo el dinero que traen en sus bolsas o en sus tarjetas, porque ahora el dinero es electrónico, prácticamente 90 centavos de cada peso que se mueve en este país lo mueven empresas de seguridad privada. Con esto trato de decir que no es un tema menor. El tema de la seguridad se ha incrementado. Híjole, yo les puedo hablar, digo, ya no quiero decir tantas cifras, pero el año pasado el robo a transporte de mercancías aumentó 300% en un año. 300%, no menos. Hoy 10 de enero del 2018 hay bloqueos y cierres en Michoacán que empezaron desde el día de ayer y están desvalijando camiones, bajando a los operadores, llevándose la mercancía, etcétera. Tenemos un serio problema de seguridad, pero es porque también culturalmente hemos permitido muchas de las formas de cómo nosotros como ciudadanos las hemos ido atacando. Hay que entender cómo es el proceso de la seguridad, y cuando entendamos también que la seguridad es un concepto que algunos dicen 360 o es un concepto integral,
Cuando entendamos que la seguridad no depende ni del oficial de seguridad privada, ni del policía municipal, estatal, federal, vaya, ni siquiera de las Fuerzas Armadas, que la seguridad depende y es responsabilidad de cada uno de nosotros, y que si coadyuvamos con el resto de las autoridades y de las personas autorizadas para podernos brindar esa seguridad, va a ser más fácil. Pero ya debemos de romper también ese cordón umbilical paternalista que queremos que el Estado nos resuelva todo y dejamos nuestras casas abiertas, o dejamos los carros mal cerrados, o nos insisten todavía de que no andemos en la calle con el celular y pasan y nos los roban. Es decir, nosotros debemos también tomar la parte de la responsabilidad que nos corresponda para evitar ser parte de esas estadísticas, que ya son estadísticas muy cercanas, que ya no son estadísticas lejanas, son estadísticas que al día las estamos viviendo, en la casa habitación, en los fraccionamientos, en las empresas. Tenemos que cambiar las políticas, tenemos que cambiar los procedimientos, y hay gente que a veces no lo ve y no se alcanzan a enterar de las cosas. Les doy un ejemplo nada más en una relación de lo que puede existir. Muchas veces nos dicen las personas: voy a contratar a una persona y ya estoy completamente seguro de quién es porque le pedí su carta de policía. Yo, déjenme decirlos, digo, y aquí pues mis compañeros, la mayoría abogados que saben de esto, una carta de policía pues nada más refleja los antecedentes de una persona que ya sufrió todo un proceso, fue sentenciado, y entonces existe un registro de que tiene un antecedente penal. Pero si está sujeto a estos nuevos procedimientos, no va a aparecer. Y déjenme decirles otras cosas: si esta persona probablemente es un asesino que viene de Veracruz, por el tema político probablemente de que es otro color el gobernador de ese estado con el gobernador de aquí, pues no hay comunicación institucional. Entonces él llega con su credencial del INE, ahora del INE, y va a solicitar su carta de policía, y en Jalisco no hay registro y le entregan su carta de policía. Es decir, tenemos que evolucionar. Creo que vamos en el sentido de ir evolucionando y adecuando nuestras leyes, pero debemos de hacer una evolución completa para poder tener ese sentimiento de seguridad. La necesidad de tener seguridad a través de las autoridades, que es su obligación constitucional, o a través de las instancias como son los particulares, que somos los que operamos la seguridad, debe de ser realmente para gestionar reducciones y hacerlos productivos, no para estar evitando de que nos roben o de que nos asalten. No sé si me explico con este razonamiento. El tema de una seguridad realmente ese es el que tiene que ser, ayudarnos a ser productivos, evitar que nuestros hijos, evitar que nuestros jefes de familia tengan que preocuparse por un tema de dónde se estacionan para que no los asalten, y más allá que se vuelvan productivos siendo las situaciones. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco, le agradecemos, y cedo el uso a la palabra al maestro Pedro Carvajal. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias, Rodolfo. Muchas gracias a los asistentes, amigas y amigos. Un gusto para mí compartir con mi gran amigo, el doctor Jesús Naveja, el doctor Dante de Haro, Martín Jiménez, José Avelar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, recapitulando nada más ideas de mis antecesores, pues el doctor Dante de Haro enfatizaba mucho la prevención. Martín Jiménez, pues esta percepción de inseguridad que está muy delicada, y bueno, que ha sido el cambio más importante en 100 años en el nuevo sistema jurídico mexicano, pues es normal de preocupar. José Avelar, bueno, ese 300% de robo mercancías, pues es alarmante. Efectivamente, no hay otro camino que pues cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, valga la expresión, aportemos a trabajar unidos y a coadyuvar para el restablecimiento de este tejido social que está muy desquebrajado, ¿sí? ¿Qué está haciendo el Instituto de Justicia Alternativa para tal efecto? En el IJA estamos participando con convenios y con capacitación. En concreto, he de mencionar que acabamos de firmar con la
Agencia Metropolitana de Seguridad un convenio de colaboración con el objetivo de lograr, así se llama el eslogan, de una ciudad tranquila. También hemos firmado convenio con la Fiscalía General y llevamos ya avances de los 125 municipios, con 95 ya hemos firmado convenio y estamos capacitando a sus funcionarios. ¿Para qué? Para que, bueno, es un compromiso de hecho con el señor gobernador, que al término de mi gestión, diciembre de este año, estén los 125 municipios del estado acreditados como centros públicos. Eso obviamente, más que el impacto al que todos nos podemos ir de inmediato, que es a combatir el rezago, a la solución pronta de las controversias, más allá de eso, más allá del ahorro económico que esto implica, de un trámite en lugar de 10 juicios con todo y amparos que se solucionen en 3 meses o 4 meses, más allá es el impacto, efectivamente es lo que nos ocupa, y este dato que va increciendo, que es la inseguridad, pues es la manera en que estamos aportando nosotros como directa e indirectamente para solucionar. ¿Por qué? Porque un asunto mercantil, de un adeudo de un dinero, si no trabajamos mucho en lo que se comentaba por parte del doctor Aro, de el esquema preventivo de la gestión de conflictos, una simple deuda se puede turnar o se puede mutar a un asunto penal en virtud de esta inconformidad que puede surgir ante alguien. No sé, me gusta poner este ejemplo, ¿no? Alguien que le debe 100,000 pesos a otra persona, que contrata un abogado, litiga el asunto y al final del día no le paga los 100,000 pesos que le debían. La pregunta obligada es, ¿esto es legal? Pues sí, es legal porque se contrató al abogado, ganó entre comillas el juicio y no le pagó los 100,000 pesos. Y también la pregunta que tenemos que hacer ¿es justo? Claro que no es justo, es totalmente, absolutamente injusto. Es legal y es injusto. Entonces, esta injusticia, ¿qué es lo que va a provocar en la sociedad? Va a provocar ira, va a provocar desencanto, va a provocar inconformidad, y a su vez va a provocar violencia. Entonces es parte de, todos estamos por ahí inmiscuidos en este compromiso que implica, como decía el decreto del señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el bienestar para los jaliscienses. Entonces tenemos que trabajar y, bueno, como decía algún capacitador por ahí, conferencista, de que pues en Japón dejan la fruta en la calle y le ponen el precio y ponen una vasijita para que la gente se cobre sola, ¿no? Entonces, pues así funciona. Entonces decían que aquí pues no funcionaría porque pues ya alguien no pagaría la cantidad. Entonces el dueño de la fruta tendría que pagar ya a alguien que cuidara, que no se robara la fruta, y ya el que cuida que no se robe la fruta, pues ya entró en complicidad con el que revisa las fruterías. Entonces es todo un sistema muy denso, muy pesado, en el cual vamos siendo realistas, no podemos combatirlo de la noche a la mañana. Tenemos que poner desde nuestra trinchera nuestro granito de arena para solucionar y aportar a esta necesidad que tenemos de mejorar la seguridad pública en nuestro entorno, en nuestro estado y en todo el país. Efectivamente, los mecanismos alternativos de prevención, subrayo, prevención y solución de controversias, no se puede considerar como la panacea, entendiendo la panacea como cura todos los males. Sí se puede visualizar como una utopía, ¿sí? Y obviamente el comentario va a ser: oye Pedro, la utopía es inalcanzable, es como en la puesta de sol, vas a ir caminando y vas a seguir ahí, nunca la vas a alcanzar. Entonces ahí viene el comentario: ¿saben qué? Entonces ya funcionó, porque vamos avanzando, vamos caminando. Es un proceso, es un cambio muy rudo, es el cambio más importante en los últimos 100 años, decíamos, en el cual tenemos que programarnos, es un proceso de cambio. Efectivamente, ahorita ya lo que no se vale es estar mandando mensajes de las corporaciones estatales, nacionales, locales, de que pues yo me justifico el incremento de los delitos porque no funciona el sistema, el nuevo sistema, es el sistema, ya llegó para quedarse. Eso no se vale, no se vale, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es en conjunto aportar
para que esto no suceda y que se hagan las cosas bien. Es un proceso, decíamos, en el cual el Instituto de Justicia Alternativa está trabajando con los municipios, con las corporaciones policíacas, con todas las de la zona metropolitana. Estamos trabajando capacitando policías y dando por ahí talleres para casi también estamos planeando un decálogo de qué hacer en el momento de que ocurre el delito, ¿sí? Ya no hay tiempo de cursos largos para los policías, hay que ayudarles, hay que dar los elementos y hay que ir avanzando. Estamos ante un cambio, estamos mutando, yo lo titulo así, del abogado de pleito al jurista componedor. Insisto, no todo es mediable. En Fiscalía sí critico y tomo una frase de mi gran amigo Guillermo Cepeda, de que es como pavimentar un cráter cuando tratamos de forzar una mediación, ¿sí? Las mediaciones que comentaba el licenciado Martín, que no son de fondo, es una especialización, ¿no? En Fiscalía podemos pensar de que se hacía, vamos a pensar que ahorita ya se hace diferente, de que estaba con las dos personas, él se levantaba de la mesa, me dice, voy a echar un cigarrito, si regreso y no están de acuerdo, los consigno a los dos. Entonces obviamente pues las personas firman, ¿no? Más eso no es mediación, eso es pavimentar un cráter. Tarde que temprano va a tronar de manera más relevante. Y nada más, mi último comentario es que estamos participando, Jalisco lleva punta de lanza en la confección de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Prevención y Solución de Controversias para todo el país. Muchísimas gracias. Y finalmente cedo el uso de la palabra en esta primera etapa introductoria al doctor José Jesús Naveja Macías. Adelante, doctor. Primero, una disculpa, originalmente tenemos un tema, por política se tuvo que cambiar. Luego, qué interesante es conocer una mesa de esta naturaleza, ¿no? Porque a lo mejor, ahí como acaba de decir Pedro, ahí me encasillo yo, no quiero ser antipatriota. Tengo desde 2004 trabajando con varios juristas, sobre todo constitucionalistas, procesalistas, varios penalistas en Latinoamérica y Europa. Y sobre todo en América Latina hay algo interesantísimo, perdón que se los diga. Yo creo que esta realidad es producto de políticas criminales y de no un nuevo sistema, sino cómo se transitó en el sistema. O sea, el problema no son los sistemas, el problema son los seres humanos. ¿Y cuál es el gran detalle? Primero, en esas políticas criminales la prevención es básica y se etiquetan 0 pesos. O sea, se suponía que tendrías que evitar la contención, pues hay que apostarle a la prevención, es algo en la lógica. Luego, se echan a andar un sistema, dicen, bueno, perfectísimo lo que trabajan en Chile, perfectísimo lo que se trabaja en Colombia, y yo les comento, es increíble. Me tocó platicar con Jaime Aracibia Pinto, que fue presidente de ministros en Chile, y con el expresidente del Tribunal Constitucional, que es un gran penalista de Colombia, y resulta, Nilson Pinilla, resulta que los mismos defectos, los mismos problemas también nos los trajimos. O sea, no fuimos ni siquiera analíticos en el tema. O sea, factores intrínsecos, la normatividad, perdonen que se los diga, pero ha avanzado mucho más el grueso de América Latina que nosotros, porque todo inicia en aras académicas, con gente que esté en la práctica y más, pero perdónenme la expresión, si vemos cómo se integran los congresos, y luego vemos a muchos de los asesores, perdónenme, de los congresos, pues decimos, por eso vivimos así. O sea, el detalle es que la norma no crea la realidad, la regula, pero si la regulas mal, entonces la arquitectura normativa es inadecuada. Y luego el factor exógeno, es que se cumplen los tiempos, es que se cumplen los tiempos, pero fuiste irresponsable, no formaste a los operadores. Entonces jamás formaste a los operadores y ahorita estamos viendo las consecuencias, porque el debido proceso de ley se está convirtiendo en el gravísimo problema, cuando el debido proceso de ley no es exclusivamente para un procesado, para un imputado, para un inculpado, dependiendo del sistema. ¿Sí? Entonces, en mi muy humilde opinión y con la experiencia que hemos vivido, soy sincero con ustedes, hace tiempo Reporte Índigo me hizo la entrevista y me decía cuando lo iban a implementar qué pasaba en Guerrero, pues que lo iban a asociar pésimo porque las condiciones eran infames en lo económico, en lo social, y evidentemente todo está vinculado, entonces que primero tendrían que hacer, pues sobre todo homogeneizar el país, ¿verdad? Hay muchos factores, no estaban ni los factores económicos, y luego viene la implementación del derecho internacional de derechos humanos y se analiza de una manera equivocada.
Porque dicen, bueno, el derecho internacional es maravilloso, el problema es que no lo hemos entendido. Hay dos sentencias de la Corte Interamericana, en el caso López Mendoza, sí, que contra Venezuela, que establece cómo toda la jurisprudencia, toda la cuestión de garantías judiciales debe ser interpretada conforme al derecho internacional de derechos humanos, incluida la jurisprudencia de la Corte y de acuerdo a la opinión consultiva 22, de acuerdo también a esas opiniones consultivas que tienen un carácter vinculante. Y alguien dice, ay, pero es que ahí viene en el artículo 8, en garantías judiciales, el 8.1, el debido proceso de ley, y luego el 8.2, presunción de inocencia y garantías mínimas, sí, pero hay el detalle, que cuando se implementa el principio pro homine en esta nueva instancia, el principio pro persona, en nuestro nuevo estatus y estándar de derechos humanos en México, no implica que todo lo que beneficie a alguien en específico, porque también paralelamente se implementa el principio pro víctima. Y entonces aquí viene un gravísimo problema, que cuando hay colisión de derechos hay que ponderar, y esa es nuestra bronca, no los queremos razonar. ¿Qué derechos colisionan? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué derechos están colisionando? ¿La víctima no los tiene? Pues hay un principio pro víctima. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que en automático todo el mundo se va porque dicen, es que se violó esto. Ahora, yo les comento algo, en mi personal punto de vista como un neófito. Yo les comentaba, si el derecho internacional de derechos humanos es complementario, no sustituye al derecho nacional, pero de acuerdo a una jurisprudencia de la Corte Interamericana, contra el caso de República Dominicana, hay una sentencia muy interesante que señala que el control de convencionalidad, o sea, el control de convencionalidad interno que hacen los países dentro de su interior con relación al derecho internacional es preventivo. Y el que hace la Corte Interamericana es complementario, es decir, porque no supo hacerlo el Estado parte, tristemente. Entonces, ¿qué derivamos? Que el derecho internacional de derechos humanos hoy en día está por encima del derecho nacional. Pero no es para asustarnos. Yo les voy a poner ejemplos reales, prácticos que se están dando. Ahorita coexisten sistemas tradicionales en materia penal y el sistema acusatorio, ¿sí o no? Y alguien dice, ¿cómo se va a juzgar? Es que te tocó mala suerte, te tocó el sistema tradicional. No, perdónenme. Eso sería ir en contra del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la igualdad ante la ley. Y entonces, se debe generar la complementariedad. En el mismo sistema tradicional, para que vean que no era necesario un cambio, perdón, y se los he dicho públicamente, digo porque aquí es interesante los puntos de vista, el artículo 7 de la Convención, que establece la obligación de los Estados parte, ahí por eso vamos a diferir, la obligación del Estado, porque es el obligado, quien tiene que llevar a cabo la garantía, o sea, no nada más respetar, garantizar la seguridad, es el Estado, porque si no dejaríamos que los autodefensas se legitimaran, ¿no? Pues entonces déjamela a mí. O sea, es el Estado. Nosotros tenemos que coparticipar, pero eso le corresponde el monopolio. Al Estado lo tiene que realizar y lo tiene que hacer efectivo, porque si no cae en responsabilidad internacional. ¿Sí? Eso es muy interesante, ¿no? Y ahí mismo, en ese artículo, se maneja el tema de la libertad. Temas muy interesantes. Luego, el 8.1 establece el debido proceso de ley, cómo se deben seguir las formalidades en el procedimiento, y luego aparecen algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana que no han leído, que dicen que para ser efectivos los derechos en los procedimientos no se tienen que ponderar las formas, sino efectivamente el fin. Ahí cambian las cosas en el debido proceso de ley, pero eso no se ha analizado. Entonces el problema es de operadores, y el problema somos de una sociedad civil que evidentemente no tenemos la cultura de la legalidad, y eso está más que visto. Perdón que se los diga porque es la primera parte y damos un esbozo. Hablamos de las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales, y bueno, ordinariamente queremos que sean órganos coactivos. Mejor tenemos que que los encabecen funcionarios que entiendan bien la cultura de la legalidad, que tengamos ciudadanos con gran cultura de la legalidad y que haya autoridades con cultura de la legalidad. Hay un gran amigo común, Juan Velázquez, que es el mejor penalista, que ya nos comprometimos a traerlo marzo para acá, que platicábamos cada 8 días, nos toca viajar juntos. Entonces en una ocasión me dice, oye, pues qué bueno, se va a implementar la ley contra la delincuencia organizada, y me dice, está maravillosa, Jesús, fíjate que solo para mí le faltan 2 cosas mínimas.
Ya lo conozco. ¿Cuál es la primera, Juan? Dice, las autoridades europeas. Y la segunda, los ciudadanos europeos. O sea, sí se inicia con el tema de la cultura, pero no podemos dejar de entender a quién le corresponde, quién está obligado no nada más a respetar, sino a garantizar la seguridad, que es al Estado. Esa es su obligación del Estado. Ahora, en este momento hablaba Pedro del tema de la alternatividad, de la justicia alternativa, que es súper importante. Pero sí está pasando, él es un hombre muy capaz, es aparte de un excelente amigo, que en ocasiones, como le dice él, quieren que se arreglen a como dé lugar. Entonces el aspecto volitivo no les importa, o sea, de verdad. Y ahí entra de nuevo el detalle que estamos manejando, la cultura de la legalidad. Hoy en día tenemos un problema del tema que no pudimos abordar, porque simple y sencillamente no buscamos ajustarnos a los contenidos constitucionales ni a los estándares del derecho internacional de derechos humanos. Concluyo antes de que me toque, porque eso no me gusta que me toque, me siento así, ya voy, ya sé que ya soy casi matemático, que ya eso fue dolosamente, que lo más importante en este tema es retomar, sí acelerar la formación de operadores. O sea, sé que para que reculen es complicado, perdón que lo diga Pedro, es mi humilde opinión, yo viajo todos los días, veo lo que está en este país, perdón, hasta con miedo, de verdad. O sea, yo no voy a concebir, yo tengo mis hijos, y el otro día mi hija venía de la UNAM en el Puma Bus y cuando voltó ya le habían robado el celular. Y entonces me dijo, papá, fíjate qué bueno que no me di cuenta. Fíjate, o sea, dices, qué bueno que no es que eso no puede estar pasando. Perdón que lo diga. Todo eso va correlacionado a temas, lo podemos ver en Europa, con el tema de la impunidad y la corrupción. Si no se atacan esos factores claves, evidentemente hablar de democracia son proclamas. Por eso es demagogia. O sea, no puedes hablar de democracia cuando no hay justicia social, cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay la distribución adecuada de la riqueza, cuando no hay justicia, cuando no hay impartición de justicia. Y entonces, evidentemente, si queremos no consolidar la democracia, que algún día existe en este país, y lo he dicho públicamente en todos los foros a nivel nacional, debemos de cambiar el chip los ciudadanos, las autoridades, y en este momento, yo perdón que lo diga, creo que este sistema no está difícil. Está imposible por las circunstancias que se viven. Está demostrado. Están las estadísticas, salen, entran. Acabo de hablar con Vizcaíno, es el encargado a nivel nacional. Y la famosa puerta giratoria, todos entran, todos salen. Perdón que se los diga, está bien el tema de la presunción de inocencia, pero ahí viene el tema que reiteramos, la colisión de derechos. Acaba de pasar un caso en Guadalajara y en otros muchos estados donde suceden conflictos con las mujeres, en el tema que ya nosotros lo hemos visto, en la perspectiva de género, y después no saben cómo solucionarlo de manera en que se interprete adecuadamente el derecho. Yo soy un entendido que la buena fe, el buen actuar, no depende de género, no depende de edad, no depende de religión, porque ahí mismo estaríamos siendo discriminatorios, contrariando lo que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias.